Vale. A volar, sí, sí, claro. No, yo lo dejé bastante general y así en las preguntas, si queremos ir a algo específico, pues vamos, pero es un poco para que tengan idea de qué hacemos y Vamos a empezar y voy a presentar a María brevemente ya. Después, si quieres añadir algo más, María, tú nos dirás. Pero sobre la charla, aunque nos has enviado un resumen realmente muy atractivo, no voy a decir nada porque para eso vamos a tener después el tiempo de escucharte, ¿no? Y sobre todo de preguntarte. Pero bueno, ya te estaba yo comentando que en el centro, una de las líneas o ámbitos de aplicación donde con más intensidad trabajamos es precisamente en salud, medicina o en el sector bio incluso de modo más amplio, ¿no? Entonces hay varios proyectos, contratos y gente que investiga no exclusivamente, pero sí en muchos casos de forma principal dentro del ámbito de salud. Por tanto, este tema nos interesa muy especialmente, porque además, bueno, tú lo has puesto en el título, sistemas inteligentes, pero la medicina, como tú sabes mejor que yo, hoy ya sin la inteligencia artificial, sin las tecnologías inteligentes, sin los sistemas inteligentes, pues no hay casi medicina, ¿no? Bueno, María Rodríguez es ingeniera química, es egresada de la USC, se formó por tanto aquí, pero bueno, tu vida ya después discurrió por otros lugares. Primero en el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, en Vigo, pero después te fuiste al Imperial College de Londres, a la Universidad de California, bueno, al campus de Santa Bárbara, de la UC, de la Universidad de California, y después, y en la actualidad, pues acabaste en la Universidad Católica de Chile, una universidad que yo también conozco bien, en el Instituto de Ingeniería Biológica y Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, donde diriges o participas, no sé, tú nos lo dirás, en un proyecto que se llama Sistemas Ciberfísicos para la Salud Personalizada. Muy interesante el título, supongo que nos hablarás de él también. Y eres investigadora principal del Instituto Milenio y Health, que es lo primero que me gustaría que me dijeras qué es. ahora les voy a contar un poquito, sí. Ahora vas a hablar de él. Sí, pero así no lo puntualizo. Yo trabajo, así como la entidad es el Instituto de Ingeniería Biológica y Médica, que como decías, es un instituto nuevo, interdisciplinario, que se creó en la universidad y en la Universidad Católica. Es el primer instituto interdisciplinario y depende simultáneamente de la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Biológicas y la Facultad de Medicina. Entonces fue todo un desafío porque hubo que cambiar hasta los estatutos de la universidad para permitir esta interdisciplinaridad en un instituto que además es unidad académica, que eso, bueno, no sé si aquí es lo mismo, pero la característica allí de ser unidad académica es que puede otorgar títulos propios, tanto de pregrado como de posgrado. Entonces era como bastante rompedor en el 2016, que es cuando se creó. Y después lo del instituto, el proyecto Anillos es un proyecto que yo dirijo, también es un proyecto interdisciplinario que tiene varios profesores. Y el Instituto iHealth es un instituto que también es un poco distinto porque en el fondo, así para entendernos, es casi un proyecto grande, un proyecto muy grande que tiene como financiamiento incluso para... no es de la Católica, porque el financiamiento es también interinstitucional y el financiamiento viene de ANIT, que es la agencia del gobierno, digamos. Entonces, dan financiamiento por 10 años, después es renovable por otros 10 años. Entonces, no sé si es como algo más parecido a esto, o porque es difícil a veces hacer la traducción de instituciones, pero son en el fondo proyectos muy grandes que tienen 10 investigadores principales aproximadamente, trabajando en distintas líneas, y un poco lo que se pretende es que no sea la suma de 10 proyectos individuales,
sino que de verdad se consiga una sinergia por tener juntos a este grupo de personas. Y ese es un proyecto relativamente nuevo. Ya nos contarás. En todo caso, para la gente que no lo sepa, la Católica de Chile es realmente una de las mejores universidades de toda América Latina. Lo digo porque en España las católicas, no voy a hacer más valoraciones, pero son universidades muy pequeñas, Sí. sin investigación, salvo alguna, pero en general no la tienen, y se reducen además a un conjunto de oferta docente también relativamente estrecho, ¿no? No es el caso de la Católica. No es el caso, efectivamente. Y, por ejemplo, la Universidad Católica... O sea, es la mejor universidad de Latinoamérica en casi todos los rankings. Por supuesto, alguien de al lado puede discutírtelo, pero efectivamente está muy bien posicionada. Y efectivamente también es una universidad privada, pero en Chile tienen este tema de las universidades del Consejo Rector. Y eso es una universidad privada, pero que se rige con ciertas reglas o normas, que no puede hacer lo que quiera, no puede aceptar a quien quiera, tiene que regirse por eso, el Consejo de Rectores o algo así, que son 7 universidades como las más prestigiosas. Así que sí, eso también después se lo repetiré, pero un poco la invitación también es a que podamos colaborar, que puedan venir de estancia hasta allí, que tenemos postdocs abiertos también, así que sería súper bueno si de aquí sale algún tipo de colaboración. Así que ahora no, que allí es invierno y aquí es verano, entonces es la mejor época de venir. Ay, a mí es que me gusta el calor, pero en diciembre y enero, cuando ya están aquí más cansados del frío, sí es apetecible ir allá. Un poco demasiado, ¿no? Bueno. Entonces les voy a contar un poquito también la historia. Lo dejé como en alto nivel para que después vayamos al detalle de cosas particulares, para que sea un poco más accesible a audiencia amplia, que me pregunten de este proyecto o del otro proyecto. Entonces titulé la charla Sistemas inteligentes para medicina personalizada, porque es suficientemente amplio como para englobar prácticamente todo lo que hacemos en mi grupo de investigación. Les cuento un poquito mi historia, que ya lo contaba ahora el profesor Barros. Yo partí aquí en la Universidad de Santiago de Compostela, estudiando ingeniería química. Fui de las últimas generaciones en el edificio antiguo. De hecho, ya mi generación también estuvo algo en el edificio nuevo, pero yo estaba de Erasmus y me lo perdí. Después estuve haciendo el doctorado en el Instituto de Investigaciones Marinas, en el CSIC, en Vigo. Y después estuve un año en Imperial College en Londres haciendo un postdoc. Después volví un tiempo a Vigo y después me fui a la Universidad de California en Santa Bárbara y ahí estuve bastantes años. Estuve primero de postdoc y después ya con un puesto un poquito más de investigadora. Tuve después una breve estancia en Pfizer, y esto también es un poco para contar la conexión con la industria y cómo las cosas que hacemos efectivamente tienen mucho interés también para la industria. Aquí hacíamos un poco lo que se llama Systems Pharmacology, entonces era meterle un poco más de mecanismo a los modelos PK/PD que se hacen normalmente en la industria para dosificación de medicamentos. Y después, desde el año 2016, estoy en la Universidad Católica de Chile, en particular en este Instituto de Ingeniería Biológica y Médica, que, como les decía, depende de estas 3 facultades. Nosotros estamos en el 7º piso de este edificio. Tenemos una parte de laboratorio en donde tomamos bastantes mediciones de cosas sobre todo no invasivas, porque yo soy ingeniera, entonces tampoco me puedo meter mucho a pinchar. Entonces, ¿qué hacemos? Sobre todo electroencefalograma, y ahí después les cuento muy poquito, pero intentamos hacer modelos brain to text. Entonces, intentar adivinar a partir de las señales de electroencefalograma o bien lo que el sujeto está escuchando o lo que el sujeto está intentando decir sin decirlo. Hacemos bastantes estudios también en temas de presión arterial. Aquí lo que tenemos es una camilla que se llama una camilla basculante, que va cambiando el ángulo con un motor, y entonces podemos ver la respuesta del baroreflejo a distintos desafíos ortostáticos, en el fondo. Y a partir de ahí también hacemos distintos modelos. Y esto sería el equipo en el que medimos la presión arterial latido a latido,
que tiene bastante, bueno, es bastante entretenido porque mide latido a latido, pero de forma no invasiva. Normalmente para medir latido a latido la presión arterial no te queda otra que poner un catéter. Esto lo mide en el dedo latido a latido. Y no es como los manguitos, que también lo usamos mucho en nuestros estudios ambulatorios, pero el manguito es continuo, aun si te ponen un holter de presión arterial, es continuo cada 15 minutos. Esto es continuo. Pero tiene la desventaja de que no se puede llevar. Entonces, un poco como motivación de todo lo que hacemos viene siendo lo que comentábamos antes, ¿cierto? Con los distintos desafíos que tiene la medicina, envejecimiento de la población, tenemos aumento de enfermedades crónicas, tenemos cada vez más pacientes y la sanidad está realmente bien estresada. Necesitamos médicos especialistas. En Chile, por ejemplo, es algo que pasa mucho, que es un país muy, muy centralista. Todo está en Santiago y Chile es larguísimo. El largo de Chile es el ancho de Estados Unidos. Entonces, faltan los médicos especialistas fuera de Santiago. Entonces, todo esto de telemedicina, de poder llevar estos médicos especialistas, no necesariamente físicamente, a regiones y a lugares más bien aislados, es algo muy, muy, muy llamativo. Con todo esto, si tenemos más pacientes, vamos a tener menos tiempo para las visitas médicas y esto se hace bastante insostenible. Y además, los pacientes cada vez exigen una experiencia más personalizada. Las personas están mucho más informadas, tienen acceso a Internet y llegan al médico y ya saben perfectamente lo que le pasa, porque ya Google les dijo todo lo que le pasaba, lo que no le pasaba. Entonces, necesitan un poco una medicina más personalizada, que se lo expliquen. Un poco lo que se dice esto de la estrategia de talla única, que se sabe que al final no acomoda a nadie, porque está hecho en promedios, pero eso no necesariamente acomoda a nadie. Y el otro punto también bien importante es involucrar al paciente en la toma de decisiones. Uno, que el médico sepa el estilo de vida del paciente, las recomendaciones que le puede y no le puede hacer. Si yo tengo un paciente y simplemente miro su registro de presión arterial y digo, bueno, con este registro de presión arterial, usted ahora lo que tiene que empezar a hacer es correr 10 kilómetros por la mañana y después 5 por la tarde, y resulta que el paciente no puede caminar, ¿no? Entonces, el decir, voy a estudiarlo como un entero y voy a conversar los tratamientos que puede llegar a seguir para conseguir también que los siga, y después voy a hacer un seguimiento a corto plazo para ir adaptando también estas decisiones. Bueno, entonces, en este contexto, lo que nosotros nos planteamos en este proyecto Anillos, que partió en noviembre aproximadamente, y es un proyecto de 3 años, es usar sistemas tecnológicos personalizados para apoyar a médicos y pacientes en la toma de decisiones compartidas. Y esto es posible, en primer lugar, gracias a todos los datos que podemos obtener a partir de dispositivos portátiles, que muchos de ellos son wearables, otros no exactamente wearables, pero son dispositivos portátiles ambulatorios. Como saben, y esto lo saben mucho mejor que yo, todos los avances en inteligencia artificial que nos van a permitir usar estos datos para tomar decisiones e integrarlas en el contexto de los llamados sistemas ciberfísicos, ¿cierto? Que integran todas estas cosas. Esto sería el proyecto en sí. Como ven, somos 5 investigadores, ingenieros, clínicos, fisiólogos, para un poco tener todas las visiones. Tenemos también colaboradores internacionales en la Universidad de Vigo. No sé si conocen al profesor Ramón Hermida, pero también estamos trabajando con él y otras personas de distintas universidades, y tenemos colaboradores clínicos también que nos apoyan todo en la toma de datos y esos temas. Entonces, eso, el objetivo del proyecto es diseñar, desarrollar e implementar estos sistemas ciberfísicos para atención médica personalizada, y nos centramos en diabetes e hipertensión principalmente porque es donde más experiencia tenemos y porque son las 2 enfermedades crónicas más prevalentes
y que están en más aumento en este momento. Entonces, vamos a usar sensores portátiles para monitorear distintas variables fisiológicas y todas estas las vamos a integrar. ¿Para qué? Por ejemplo, algo que siempre me planteaba desde hace años que llevo trabajando con Soledad Peredo, que ella es endocrinóloga pediátrica y ve muchas veces estos holters de presión arterial de los niños. El holter llega con la presión arterial durante 24 horas en intervalos de 15 minutos durante el día y 30 minutos durante la noche. Y ella ve el perfil y ve cómo va el niño. Pero los papás anotan cuando el niño duerme, si se acuerdan, y anotan cuando el niño juega, si se acuerdan. Pero de repente ella ve un alza en la presión arterial y no sabe si el niño está en el sillón, si el niño está en la cama elástica. Entonces, está muy ciega a qué está pasando. La idea es, ya, pero si es tan fácil como ponerle un reloj que tenga un actígrafo y acoplar el actígrafo al monitor de presión arterial y te voy a dar la información junta y decir en este momento si hubo una subida de presión arterial, pero en verdad estaba acompañada de que el niño estaba corriendo o que estaba haciendo tal actividad. O, por ejemplo, algo también que es muy importante es que estos propios manguitos, no sé si alguna vez lo tuvieron, pero son súper incómodos, porque es como cuando te toman la presión, pero claro, imagínate cada 15 minutos, durante 24 horas, eso acaba cansando. Ponte un niño pequeño y por la noche también se infla y se desinfla el manguito. Entonces, ahí es muy importante porque la presión arterial, después lo vamos a ver, pero tiene un perfil circadiano, la presión sube por la mañana y después por la noche tiene que bajar. Y es lo que se llama el perfil Dipper y es el perfil saludable. Y el promedio de presión arterial durante la noche debería estar entre un 10 y un 20% menos que durante el día. Pero yo no sé si el niño está durmiendo o si cada vez que se infla el manguito, el niño se despierta. Entonces, no sé si es representativo de lo que de verdad le pasa. Entonces, es un poquito un ejemplo muy, muy sencillo de por qué es interesante acoplar otros sensores para tener una big picture de lo que está pasando. Entonces, ahí tenemos 4 líneas. Yo dirijo esta línea, que es la de modelamiento, y tenemos un poco de todo, un poco modelos basados en datos y modelos basados en fisiología. Entonces, hacemos modelos en ecuaciones diferenciales, que son un poco más mecanicistas, en donde decimos la presión arterial viene influida por esto y el sistema barorreflejo, y acoplamos distintos sistemas, y ahí tenemos un poquito más de detalle. Y después tenemos sistemas más caja negra, basados en inteligencia artificial, redes neuronales, distintas técnicas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de los dos. Y estos modelos que los usamos, por una parte, para predecir eventos futuros, como hablaba, era de presión arterial. Uno de los ejemplos era este, y en diabetes lo que es muy interesante es saber qué va a pasar después con la glucosa, porque una persona diabética tiene que actuar e inyectarse insulina, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que saber es si la glucosa tenemos que predecir cómo va a estar la glucosa dentro de media hora para decir cuánta insulina le tengo que dar, o si tengo que darle glucagón, o si tengo que darle una barrita energética. Entonces, estos modelos los usamos para predecir y también para hacer esto de la optimización terapéutica basada en modelos, que en el fondo algo también que se viene muy, muy potente es el tema de la cronofarmacología. ¿A qué hora voy a administrar el medicamento para que tenga su mejor efecto? Entonces, en presión arterial esto está bien, bien potente, y ahí es donde más trabajamos con el profesor Ramón Hermida de la Universidad de Vigo, que él es muy, muy bueno en este tema. Hasta hace muy poco, o incluso ahora, casi todos los médicos dan la pastillita de la presión arterial por la mañana, a todos. Y de repente aparece un paper que dice, no, es que es mejor dársela por la noche, a todos. Y lo más probable es que lo mejor no es ni a todos por la mañana ni a todos por la noche, sino que a unos por la mañana y a otros por la noche, porque las personas tienen distintos problemas asociados a la hipertensión. Como normalmente se toma como parámetro el promedio de la presión arterial, pero claro, lo que le pasa es que no le baja por la noche, y a lo que le pasa es que le sube demasiado por la mañana. Entonces, al que no le baja por la noche, se la voy a dar antes de dormir. Al que le sube mucho por la mañana, se la voy a dar antes de despertar. Y obviamente tiene más matices, pero gracias a estos modelos podemos no solo
ni siquiera mañana y noche, sino predecir a qué hora específicamente le debería dar el medicamento a cada uno de los pacientes. Esto ahora, las pastillas, también ahí es donde hay que pensar que no es solo lo que diga el ingeniero, decir, mira, ¿sabes lo mejor es que dividas la pastilla en 20 partes y cada 20 minutos le des un trozo, porque el algoritmo te puede decir eso. Y dices, bueno, pero es que eso no es muy cómodo, no vamos a hacerlo ahora, porque después probablemente hay un parche que te vaya dando el medicamento de forma controlada, y ahí uno puede jugar con todas las posibilidades. Pero eso es un poquito lo que hace esta línea 1, que es los modelos con los que después vamos a trabajar para esta arquitectura ciberfísica, que bueno, las principales tareas de esta línea, primero es decidir qué instrumentos utilizar por los protocolos que tienen, porque este es Bluetooth, el otro va con radiofrecuencia, el otro se comunica no sé cómo, y después tienen que conversar todos y son de distintas empresas, y los dispositivos, las empresas cuanto más cerrado lo pueden hacer todo mejor, porque así no le puedes meter mano, entonces esto es bien relevante. Definir la arquitectura y qué servicios van a ir en la niebla, y después hacer distintas implementaciones piloto para ver qué somos capaces de poner todo esto a conversar. Y la tercera línea, que es muy, muy relevante también, es el front-end, que va de, primero, cómo se visualizan estos datos, tanto para el paciente como para el médico, porque si estamos hablando de la toma de decisiones compartidas, por una parte queremos sistemas inteligentes que tomen decisiones, pero por otra parte también queremos estos sistemas inteligentes que sigan conversando con las personas, porque si no se pueden pasar de listos. También tenemos un trabajo bien importante en estas tecnologías persuasivas, conseguir mediante la aplicación que efectivamente la persona se tome la pastilla, porque tú puedes optimizarlo y tener la recomendación perfecta, pero si luego el paciente no se lo toma a la hora que tú le dijiste, no arreglaste nada. Entonces, ¿cómo conseguimos que se la tome? ¿Cómo conseguimos darle un recordatorio? O incluso hay muchísimas, que le pongo una alarma en el bote de las pastillas, que ya existe, o cómo lo hago. Y lo mismo, algo como bien relevante ahora, en diabetes, es que los sujetos tienen que reportar, por ahora, con los páncreas artificial que existen, las personas que tienen diabetes tipo 1, tienen que decirle a la maquinita que van a comer y cuánto van a comer. Entonces, mientras no se cambie ese sistema por algo más automático, que sepa cuánto comió, tenemos que convencerlos de que lo haga. Porque lo que nos pasa a nosotros en todos nuestros estudios, que claro, para poder crear este sistema que detecta cuánto comió, necesitamos saber como la verdad. Y la verdad es lo que reporta el paciente, que todo el mundo come 1000 calorías. Están todos en unas dietas hipocalóricas porque se olvidan. Se olvidan nuestros sujetos de prueba, que son sujetos de prueba súper comprometidos, la mayoría estudiantes nuestros incluso, pero te olvidas o tampoco sabes contar calorías, entonces usamos aplicaciones que hacen la foto a la comida, pero claro, haces la foto a la comida y después no sabes si el café tenía edulcorante o tenía azúcar. ¿Y qué tenía? ¿3 kilos de azúcar o un poquito? Es muy, muy complicado. Entonces ahí hay todo un tema, y bueno, un poco volviendo a los sistemas colaborativos que uno pueda conversarlo. Y así es como se vería todo este proyecto. Entonces tenemos en el campo los sensores, que por ahora lo que tenemos son actígrafos, o en el fondo usamos mucho Fitbit, porque el Fitbit Sense, por ejemplo, yendo a marca comercial, tiene medición de ritmo cardíaco, fletismografía, o sea, saturación de oxígeno también. Tiene medición de respiración, tiene un acelerómetro bastante bueno. Hay otros temas, porque normalmente Fitbit te da todos los datos de acelerómetro procesados. Entonces, al no darte el dato crudo, normalmente te lo dan intervalos muy grandes, pero ahí hay que meterse después a rescatar los datos. Usamos también sensores de glucosa, usamos aplicaciones o distintos sistemas para detección de alimentación, y usamos monitores de presión arterial. Esto es por ahora lo principal.
Y después tenemos en la nube estos sistemas concentradores que hacen que conversen todos estos dispositivos y que podamos, por supuesto, filtrar los datos y si hay datos faltantes, qué hacemos con ellos, para construir una base de datos principal de la que se alimentan todos los sistemas que están en la nube, que son los modelos y todas estas aplicaciones de visualización y recomendación. Entonces ahora me voy a meter un poquito más en la línea 1, que es lo que yo hago principalmente, para contarles un par de ejemplos de cosas que hemos hecho hasta ahora. Esto es un poquito anterior al proyecto, pero como saben, los proyectos se van enlazando unos con otros, de modo que vayan conversando. Esto, yendo al ritmo circadiano de la presión arterial, que ya les iba contando, nos interesa mucho el ritmo circadiano, no solo de la presión arterial, sino de todos los sistemas fisiológicos. Entonces, no sé si les suena el concepto de ritmo circadiano, pero en el fondo es estos cambios, tanto físicos como hormonales, como de comportamiento, que tienen una cadencia de 24 horas. Entonces, es muy importante, cada persona tiene un ritmo circadiano endógeno, que por supuesto puede ser influenciado por factores exógenos, por factores externos, pero nosotros que viajamos mucho a distintas zonas horarias nos damos mucha cuenta de esto del jet lag, como es de distinto. Yo tengo 2 hijos y hay uno que se adapta perfecto y a la otra que le cuesta, pero horrores adaptarse, porque son distintos organismos. Entonces, como ejemplo también más grosso modo estarían estas alondras y los búhos, ¿cierto? Las alondras son las personas que trabajan muy bien por la mañana y que están súper activos, tan pronto se despiertan, madrugadores, y los búhos, las personas que trabajan mejor por la noche y que les cuesta más madrugar. Y entre alondras y búhos tenemos todo el rango, por supuesto. Y estos ritmos circadianos afectan a todos los sistemas y cada vez se conocen más sistemas que están influenciados. Ahora también se ha visto que probablemente la hora de administración de la quimioterapia es clave para su efecto, por el ciclo celular, por muchísimas otras variables que tienen en cuenta. Entonces, la impresión arterial es súper importante, ahí hemos estado trabajando bastante. Y antes también de todo esto, es importante predecir o conocer la fase circadiana de cada persona. ¿Y cómo conozco la fase circadiana? Hoy en día, el gold standard para fase circadiana es la melatonina. Entonces, nosotros lo que hacemos es medir melatonina y lo que se debería hacer es medir melatonina durante 24 horas. Y ahí uno ve cuando la melatonina, cuando empieza a dar sueño, la melatonina empieza a subir. Durante la noche se mantiene alta y después empieza a bajar. Entonces, en este momento de subida, ahí se calcula lo que se le llama el dim light melatonin onset, que es cuando empieza a subir. Y una opción, si uno no quiere medir 24 horas, porque igual es complicado, nosotros lo que hacemos son medir 6 horas antes de dormirse. Entonces las personas saben o miden, incluso a veces con smartwatch, a veces autorreporte, a qué hora se van a dormir normalmente, y 6 horas antes de irse a dormir toman muestras de saliva cada media hora. Se toma igual que, no sé si alguna vez hicieron una PCR de saliva, pero es el mismo algodoncito, se empapa, se mete en un tubito, se congela y después lo analizamos en el laboratorio. Entonces este es el gold standard y lo que intentábamos hacer en este trabajo era usar redes neuronales para usar medidas no invasivas y además más cómodas, porque la saliva no es invasiva, pero es una lata y además que es costoso, porque después hay que analizar las muestras por ELISA, no es inmediato. Entonces lo que hicimos fue colocar distintos sensores. Aquí teníamos desde unas pastillas que se ingieren y miden temperatura interna, para también, porque eso está muy relacionado, la temperatura en el estómago con el ritmo circadiano, y usábamos este monitor que se llama Equivital, que mide electrocardiograma completo, pero durante 7 días, ritmo respiratorio, temperatura de la piel y distintas medidas que son fáciles de obtener para, a partir de estas medidas muy ambulatorias y fáciles de obtener, poder predecir el ritmo circadiano que nos estaba diciendo nuestro gold standard, que es la melatonina.
y conseguimos modelos con bastante precisión. La verdad es que no es muy difícil de hacerlo, pero tiene mucha potencialidad para su uso para organizar los turnos en un hospital. Si este enfermero trabaja mucho mejor por la mañana, este enfermero trabaja mucho mejor por la noche, a lo mejor deberíamos plantearnos que este trabaje siempre por la noche y este por la mañana. O personas que manejan, que conducen camiones o, bueno, en el fondo todos los que trabajan a turnos, podríamos empezar a pensar cuál es la mejor fase para cada uno de ellos. Y también temas que se están ahora haciendo. En algunos países ya se ha cambiado la hora de empezar el colegio en adolescentes, porque se ha visto que la adolescencia en general tienen una fase circadiana más tardía que el resto de la población. Entonces, a lo mejor debemos acomodar nuestros horarios al ritmo circadiano. Esto es un ejemplo de uno de los modelos más mecanísticos que, por supuesto, necesitamos muchísimas simplificaciones porque como podemos medir pocas cosas, no podemos ir muy en detalle, pero sí son modelos en ODES que después ajustamos a datos y en este momento lo ajustamos a datos poblacionales, pero ahora como ya tenemos datos más individuales, podemos verificar si nuestro modelo también nos sirve para los datos individuales y ver qué parámetros, en primer lugar, tienen mayor sensibilidad, qué parámetros varían más de unas personas a otras. Y la gracia de estos modelos, que no son basados en inteligencia artificial, es que nos indican bien, o sea, tienen una relación mucho más directa con la fisiología. En los anteriores también, y esto es importante, ver cómo lo que nos sirve de esto, aunque no sepamos exactamente cómo están funcionando las redes neuronales, si nos dicen, nosotros lo que intentamos hacer aquí es seleccionar variables. Entonces decimos, bueno, si estas son las variables que más influyen o que nos permiten predecir mejor, probablemente estas son las variables que están más influidas por el ritmo circadiano. Entonces después podemos también trabajar como la fisiología al respecto, ¿no? Esto es lo que más va a cambiar. Por supuesto, claro, la posición, porque esto nos va a decir si la persona está acostada o está despierta, la luz a la que está expuesta. Bueno, ahí hay distintas features que fuimos sacando, la distancia RR entre pics de electrocardiograma. Bueno, y con estos modelos que les contaba, es con los que trabajamos para hacer esto de la determinación del momento óptimo para dar el medicamento antihipertensivo. Entonces, esto es un poco el flujograma, pero lo que conseguíamos después son estos perfiles y decimos, bueno, hay tres variables que son importantes en el tema de presión arterial. Uno era el porcentaje de Diper, que es esto de qué porcentaje, cuánto menor es la presión arterial en la noche que en el día. Esto se llama el porcentaje de Diper. Y esto es el promedio de la presión sistólica y estos son los pics de la presión sistólica. Entonces decimos, si le doy la pastillita a las 12, pasa esto. Si se lo doy a la 1, a las 2, a las 3, y ahí puedo ir viendo y puedo ir decidiendo también algo que haga sentido, por un poco lo que decíamos. El algoritmo te puede decir que a las 4 de la mañana, pero esa hora no. Entonces, ¿cuál es la menos mala dentro de las horas que esté despierto? Y ahí vemos para distintos perfiles cuál sería la hora óptima y también para distintos medicamentos, porque los medicamentos tienen distintos medicamentos antihipertensivos, funcionan distinto y entonces puede convenir entregarlos a distintos momentos. Esto sería un poquito lo que estamos haciendo en temas de presión arterial o de hipertensión. Y aquí les cuento un poquito el tema de diabetes, que era la otra patita del proyecto. En el tema de diabetes, un poco es intentar mejorar los páncreas artificiales que existen hoy en día, que consisten en medir la glucosa en este momento y con los datos de la glucosa en este momento y en momentos anteriores. Usan hasta ahora modelos relativamente sencillos, casi todos ARMAX, o bueno, ahora hay algunos un poquito más sofisticados, para predecir cuál va a ser la glucosa futura y tiene un sistema de control que me va a decir cuánta insulina le tengo que dar. Entonces, este sensor de glucosa conversa con la bomba de insulina y la bomba de insulina suministra. Hasta el momento, los que están en el mercado llevan más de 20 años, pero a todos hay que decirle cuando yo voy a correr, a todos hay que decirle cuando yo voy a comer. Entonces, la idea nuestra es
y de muchas otras personas, no es solo en esta, que hay muchas publicaciones al respecto, pero es esto lo del páncreas artificial IoT, que usan distintos sensores para poder integrar, para no tener que anticipar, porque todo lo que yo le tenga que decir, el paciente se puede olvidar. Entonces, no le tengo que decir que voy a correr porque tengo un sensor de actividad que me dice que estoy corriendo. No le tengo que decir que voy a comer porque tengo algo que me dice que estoy comiendo. Entonces, también ahí hacemos distintos experimentos, normalmente durante una semana, y esto sería el protocolo. Y a partir de aquí intentamos usar redes neuronales para predecir glucosa. También trabajamos con sujetos sanos, porque creemos que es importante entender el comportamiento de los sujetos sanos para replicarlo después en diabéticos. Un poco lo mismo que antes decíamos, en presión arterial, en diabetes normalmente te dicen manténlo en este rango. Entonces tú intentarías tenerlo plano, pero probablemente lo óptimo no es estar plano. Lo óptimo también son subidas y bajadas. Y ahora también se está viendo con este tema de los ayunos y que probablemente lo ideal no es que estén en todo momento igual, sino replicar el comportamiento de un páncreas sano sería más razonable. Entonces, usamos distintas redes, también trabajamos un poco, intentamos ver qué es mejor, si hacer modelos totalmente personalizados, uno para cada sujeto, si nos sirven modelos poblacionales, si podemos usar transfer learning y podemos de unos sujetos aprender para otros sujetos, pero después necesitamos menos datos para cada uno, y ahí jugamos un poquito con lo que tenemos. Y estos serían nuestros resultados. Como ven, también aquí hay temas muy interesantes, que en sujetos diabéticos, como en el fondo los peaks son outliers. Entonces, ahí, o bien yo podría trabajar mis datos distinto para, no sé, por ejemplo, o darles más peso a los valores muy altos, o hacer data augmentation con los datos de hiperglicemia. Entonces ahí hay como mucho que se puede trabajar, pero también por otra parte hay otras medidas que dicen, bueno, es que la verdad me da lo mismo esta distancia, porque yo lo que quiero es que predigas una hiperglicemia. Y si me predices 280 o 350 me da lo mismo, porque como tengo que actuar igual, dependiendo lo que nos interese, eso se traduce después también en cómo vamos a trabajar. Y bueno, esto era para volver a que estos son los modelos que se integran ahí. Ya voy terminando. Esto era el proyecto Anillos. Del proyecto iHealth solamente le voy a comentar que está más que nada basado en imágenes, muchas imágenes de resonancia magnética, y mi patita es combinar estas imágenes de resonancia magnética con otros sensores. Como se pueden informar estas imágenes de resonancia magnética del corazón, bueno, pon un electrocardiograma al lado, porque así a lo mejor la puedes interpretar mejor. O, por ejemplo, aquí también lo que les contaba de los modelos cerebro-texto, o aquí que estamos intentando clasificar los niveles de conciencia durante anestesia. Entonces tenemos a sujetos que están anestesiados y normalmente está el anestesista, poco menos que pellizcando al paciente y viendo si está despierto o no está despierto. Podemos tener un sensor, aquí usamos, no tengo los equipos, pero usamos un electroencefalograma, un sistema FNIRS, y después medimos también distintos sistemas fisiológicos, un electrocardiograma, saturómetro y bandas respiratorias, y con eso vamos a intentar predecir lo que nos está diciendo el anestesista, de modo que el anestesista va a estar igual ahí, pero a lo mejor en vez de decir el anestesista un poquito más, un poquito menos, pues que podamos tener un sistema inteligente que diga cuánta anestesia le tengo que dar en cada momento. Y también tenemos monitorización hospitalaria para intentar mejorar el sueño, pero bueno, estos son otros proyectitos que se los dejaba también por si alguien quiere después profundizar. Así que con esto termino para no alargarme mucho más. Por supuesto, agradecer a mi equipo de investigación, son estudiantes de pregrado, de magíster, de doctorado, y ellos son los que hacen todo el trabajo, como en todas partes. Y también contarles que tenemos un programa de máster y un programa de doctorado que tiene apertura en 2 semestres. Empezamos en marzo o en agosto, así que si conocen a alguien que les pueda interesar. También tenemos posiciones postdoctorales en el proyecto Anillos y en el proyecto iHealth, así que también felices que nos envíen a alguien, aunque los que quieran venir por allí. Por supuesto, estancias también de investigación
son más que bienvenidos. Y, por supuesto, agradecer a mis fuentes de financiamiento, que principalmente es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Chile. Así que muchísimas gracias por la atención y si quieren profundizar en cualquiera de los temas, hacer preguntas, feliz de responder. Gracias. No, No va a oír lo que dices, pero si no me acerco yo con esto. preguntad y yo intento sintetizarlas aquí antes de que tú respondas, María. ¿Vale? Perfecto. A ver, adelante. Nadie. Bueno, empiezo yo entonces, mientras se van animando, ¿vale? Mira, me llamó siéntate si quieres, si estás Perfecto. más cómoda. Me llamó la atención el tema del brain to test. Primero me llama la atención porque es un tema tremendamente interesante, ¿no? No sé cuál es el estado hoy. Bueno, he leído algo sobre el asunto y hay cosas que son realmente espectaculares. Por ejemplo, un caso que hace unos meses se presentó de alguien que era capaz de escribir casi a la velocidad de teclear a través de, bueno, de una interfaz cerebro-texto en este caso, ¿no? Pero me llama la atención sobre todo porque en Chile es hasta hoy el único país del mundo que ha protegido los neuroderechos constitucionalmente, es decir, hizo una reforma específica de su constitución para proteger los neuroderechos de las personas y estoy seguro de que seguirán otros países. Desde luego, España hizo, no fue tan lejos, hizo una guía de derechos digitales, pero que no es de obligado cumplimiento, es algo así como una declaración de intenciones y una recomendación de cómo se deben de proteger nuestros derechos digitales, ¿no? También cita los neuroderechos. Entonces, tengo curiosidad por saber cómo se vivió esto. Bueno, primero, cómo os puede afectar a vuestro trabajo. Segundo, cómo se vive esto en Chile. Es decir, si realmente la sociedad era un tema que preocupaba y de algún modo pues hay cierta tranquilidad social derivada de esa reforma constitucional, si esto fue una ocurrencia, si va a haber un desarrollo normativo que ya pase a cuestiones más concretas. Bueno, en fin, una pregunta un poco grande. No, muy buen punto, efectivamente. Bueno, el tema ese yo tampoco lo seguí muy... Primero voy a contar un poquito más de esto. Efectivamente, estos avances que estabas comentando casi siempre son con electrodos intracorticales, que claro, esos hay que abrir el cerebro, hay que abrir el hueso e implantar el cerebro dentro. Nosotros lo que estamos haciendo, que no cambia nada en el tema de neuroderechos, pero lo estamos haciendo con electrodos no invasivos, electroencefalograma. Entonces, tiene varias partes interesantes. Una es la propia recogida de datos, que yo creo que falta un poco en el tema inteligencia artificial. Todos nos vamos a hacer la red neuronal que va más rápido, que va mejor, pero muchas veces usamos bases de datos que ya están y hay muy poquita base de datos en español. Y todo el tema este de brain to text tiene que ver con el idioma mucho, porque no es lo mismo que traducirlo al inglés. Entonces, nosotros creamos una base de datos relativamente pequeña, pero son 50 sujetos, que bueno, más o menos. Y un poco lo que hacíamos era, y son electrodos externos. Entonces, claro, la aplicabilidad es muchísimo mayor que un electrodo intracortical, que claro, te da mucha más precisión y menos ruido, pero ya implica cirugía, bueno, un poco distinto. Entonces, aquí el protocolo experimental es muy sencillo. Tenemos unas frases que una fonoaudióloga decide en función de la complejidad léxica y todo el tema, y el sujeto escucha esas frases y nosotros lo grabamos mientras escucha, y esa sería la parte de percepción.
y después le decimos que las repita, pero sin mover la boca. Y después nosotros intentamos clasificar cuál de estas 30 frases estaba escuchando. Obviamente está muy lejos de leer la mente, porque estamos hablando de 30 frases en particular, pero bueno, son pequeños pasitos. Entonces, ahí es bien interesante, nos va mejor en percepción que en producción, todavía no entendemos muy bien por qué, pero un poco la idea es trabajar un poquito más sobre esto y después también poner la base de datos a disposición de la comunidad y que cada uno lance sus algoritmos y ver si es que nos... Sí, exactamente. Lo que pasa es que ahí también tenemos dudas de que puede ser que al oír tú puedes estar, puede que tu señal de electroencefalograma esté influida por la propia escucha. Entonces, son distintas áreas cerebrales que están implicadas en los dos procesos, son bueno, distintos temas que pueden ser interesantes y ahí también yo creo que es atractivo el decir, bueno, tengo esta base de datos, juguemos todos, porque hay muchas cosas que a uno se le pueden estar despistando y que otros grupos de investigación pueden aportar. ¿Tenías una pregunta de esto? Sí, dale. ¿Cómo de...? Sí, la verdad es que estudiamos, ahora mismo no sé las regiones, o sea, es el área de Wernicke y el área de Broca principalmente, pero no sabría decirte qué electrodo exactamente estamos usando, pero sí usamos un subconjunto de los... Tenemos, el dispositivo son 64 canales, los medimos todos, por si acaso, pero ya estás. Pero nos centramos sobre todo área de Wernicke, área de Broca, y ahora mismo, no bueno, que hicimos tantas pruebas que no me acuerdo con cuántos nos quedamos, pero, y estamos usando el segmento entero de producción, porque aquí no va tan... También trabajamos un poco en otros proyectos en esto del neurofeedback, y en neurofeedback precisamente también en tanto motor como ya en temas más de adicción. Entonces era como cómo enseñarle a un cerebro adicto al tabaco a bajar la ansiedad que le produce una fotografía de alguien fumando. Y ahí se usa más el tema de sincronización, pero nosotros ahora para producción usamos la señal entera y de hecho yo tenía miedo y ahí estuvimos haciendo pruebas que, por ejemplo, estuviésemos clasificando solo el largo de la frase. Porque si tú escuchas y las frases fuesen muy distinto de largo, tú al final, como yo estoy cogiendo el segmento, podría decir, no, claro, es que esta frase duró un segundo y esta dos y está clasificando en longitud, pero no, estuvimos haciendo distintas pruebas y las frases ya están bien pensadas como para que no haya mucha diferencia de longitud y efectivamente no está clasificando mejor cuando son de longitudes muy, muy distintas. Pero tomamos el segmento entero. Que son relativamente cortitos de distintos canales. Y ahí vamos acoplando y también probamos a clasificar las 30, clasificar a pares, clasificar a 5, todas las opciones. Y el tema un poco de los neuroderechos, mira, yo creo que la comunidad científica en Chile habrá un poco de todo, pero está un poco con miedo por otra ley que se llama la ley Ricarte Soto, que salió y hace responsable a los investigadores de cualquier cosa que le pase al paciente después de un ensayo clínico para siempre, casi incluso si no es relacionado con el ensayo clínico. Y eso había un poco de malestar, porque claro, suena muy bien a nivel de la población, pero cuando uno lo baja a, a investigación, no sé, yo estos sujetos que estuvieron una semana poniéndose un reloj, que yo me tenga que hacer responsable de si le da un infarto al mes siguiente, como que no. Bueno, y el tema de los neuroderechos yo creo que es súper importante, pero hay que tener mucho cuidado de cómo se aplica. Entonces, yo ahora lo que entiendo es que en el borrador de la Constitución, porque aún no está aprobada, van a votar ahora en septiembre, octubre, está ese tema. Yo no me leí el capítulo, pero espero que sea lo suficientemente amplio
como para proteger los neuroderechos, pero también permitir que se siga haciendo investigación en el área que puede ser muy beneficiosa, pero por supuesto también es peligrosa. Entonces, espero que... Yo creo que hay más temor que satisfacción en ese sentido, por parte de la comunidad científica. La población general, como no entiende tampoco tan bien qué es lo que está pasando. Claro, es que tampoco saben muy bien, yo creo que cuando ven este trabajo dicen van a saber exactamente lo que estaba pensando. Y nosotros con suerte adivinamos si era una o la otra frase que te dijimos, pero tranquilo que no voy a adivinar el nombre. Todo. Claro. Por los médicos de según qué hospital, porque había hospitales que, digamos, concentraban cosa hecha porque tenían un clínico de atención de recursos humanos mejor. Entonces concentraban allí a los enfermos de COVID, claro, la radiografía tenía probabilidad de ser de enfermos de COVID muy superior y eran las que tenían el tipo de letra de ciertas cosas. Claro. O sea, que puedes acabar Sí, aprendiendo. lo que no quieres. Sí, pero que conste que y también hay cosas que por eso yo creo que es muy interesante después volver y decir, ya, pero ¿cuáles son las features que aprendió? Intentar ver qué es lo, de dónde aprendió, porque yo siempre pongo el ejemplo en Chile que si yo pusiese en mi algoritmo de machine learning o cualquier algoritmo que le ponga el color del pijama de la clínica, estoy segura de que ayudaría a clasificar, sobre todo si las clínicas privadas tienen un color distinto que las clínicas públicas. Te aseguro que en sobrevida de pacientes de cáncer te va a influir. Pero si eres capaz después de entender, bueno, es que no era el color del pijama, es la clínica, también te está diciendo mucha información. Que la clínica influya en la sobrevida, oye, te da un aviso de que algo hay que hacer. Tenías... Sí, o sea, todavía estamos trabajando en esto es algo que no está publicado, tomamos todos los datos, estamos ahora trabajando, pero sí queremos hacer eso para ver un poco, bueno, sobre todo ya algo muy sencillo es qué regiones del cerebro te están ayudando más y si en percepción y en producción son distintas, porque puede que efectivamente sea eso lo que está pasando. Todavía no entendemos por qué nos da tan mal en producción nos da chance, totalmente, y en percepción nos da bien. Entonces, no, todavía no lo hemos entendido, pero vamos. Sí, pero no sé si está funcionando. Claro, no sé si está funcionando. Es mucho más difícil también saber, que eso también lo hemos visto, de cómo cortar. Porque como usamos todo el segmento, pero a lo mejor estamos cortando muy pronto o muy tarde, porque a lo mejor lo están diciendo mucho antes de lo que nosotros creemos que lo están diciendo. Cuando lo dice la máquina es facilísimo, porque es cuando yo le doy a play, ahí lo está diciendo. Pero cuando lo están diciendo ellos, o probablemente es muchísimo más rápido.
Entonces, si yo tengo un segmento de 2 segundos, pero en realidad lo dijo ya en el 10% de inicial, tengo tanto ruido que después se me perdió lo otro. Estamos trabajando en ello. Esto es work in process todavía, pero bueno, ahí vamos. No problem. So the key here is that patients, both in diabetes and hypertension, they do not achieve the desired values for glucose or blood pressure. So there are different things that might be influencing. I think one of them is misreporting, underreporting. In diabetes, it's underreporting that people do not report what they eat. So if they don't report what they eat, the algorithm might be fantastic, but it's predicting something different because the algorithm is taking into account what the people says that they eat. So for me, one of the main focus here is to automatize the energy intake. So is to use these watches or these accelerometers to predict eating. And then I don't know if we are going to be able, because the watch can detect and it can classify. There are already some publications, not from my group, but that are able to distinguish whether you are eating and whether you are eating by hand or with a spoon, or with a fork. But they still don't know how many calories you're eating because it might be a high calorie soup or a low calorie soup. So maybe what we need is to tell the patient, I know you're eating, I'm watching you, I know you're eating, what are you eating? And if we are able to at least retrieve this information and then feed the models, also because the models are fed with information that is wrong. So my model, I'm training the models with people that report that they are eating 1,000 calories. And really, this doesn't match their body mass index. So I know they are eating more. But my gold standard, like what I have for feeding my algorithm, is the 1,000 calories. I can't invent what they are eating. So I think that's the main challenge. The getting the information of what's going on, especially in all the ambulatory experiments, because like these experiments, sometimes they are done in controlled environments where you really have the people like in a Gran Hermano thing, where you count everything they eat, but those are logistically, they are very complicated, and also they do not really represent what they do in their daily basis. So I think that's one of the main difficulties. And same thing with blood pressure. I think people like really they lie to the doctor because the doctor is going to scold them if they eaten a lot of cake. So they don't tell that they've eaten a lot of cake. So the doctor thinks that they haven't eaten a lot of cake. So I'm trying to get the information right to the doctor. And when they arrive, the doctor doesn't have to ask, have you walked the 1,000 steps per day that I've told you? Because they already know they haven't. So I think compliance is also very, very important. Es súper clave. Sí. Bueno, y el consumo de sal, ese también es otro tema súper, súper crítico, porque para hipertensión influye muchísimo y es muy difícil. No lo sé, nosotros la verdad hasta ahora todo lo que han hecho, sí, lo que han hecho para consumo de sal es recolectar orina, pero recolectas orina de 24 horas y tampoco sabes cuándo la comiste.
porque puede ser de antes. Entonces, estos son los estudios que hemos hecho, no exactamente, bueno, nuestros colaboradores, Soledad Peredo, sí que han hecho eso y recolectan, pero claro, la de 2, 3 días y ahí más o menos sabes el consumo de sal promedio. Pero es muy complicado, sí. Y sobre todo es muy complicado también la personalización, porque eso es para cada uno. Pero a cada uno yo no quiero llegar y tener que hacer un estudio muy largo. La idea de esto es que ojalá que después los modelos sirvan para... Así que ahí hay un tema bien importante, por eso yo creo que es siempre de cerrar el ciclo, ¿no? Sí. Claro, sí, efectivamente. Yo creo que ahí hay un tema complicado, pero creo que sí se pueden definir límites. Así que, ¿como qué le importa al doctor? Le importa el número de pasos promedio, o incluso no solo el promedio, puede ser el promedio y la desviación estándar y algunas, pero datos agregados. Tampoco le interesa saber si fue a esta hora, fue a la otra hora. Entonces yo creo que ahí hay que un poco también transmitirle tranquilidad a los usuarios si uno hace unos sistemas como bien que definan esto se va a usar para esto se va a usar para esto, y no se le va a pasar, por ejemplo, en Chile está todo el tema de las ISAPRES, porque allí la sanidad está bastante privatizada, entonces también está que, no, es que esta ISAPRE, que son las empresas privadas de sanidad, no te va a, o te va a cobrar mucho más porque no diste los 10.000 pasos que te dijo el médico. Entonces, es súper peligroso, como tú dices, en temas de privacidad, pero yo creo que ahí es importante estos sistemas colaborativos, decir, a ver, el médico sabe cuánto caminaste porque te va a ayudar, pero eso ya va casi como a un nivel mayor. Como, ¿para qué le mientes al médico diciéndole que no comiste el pastel? Si el médico le da lo mismo tu presión arterial, si él se va a ir a su casa y va a seguir con su vida, lo hace por ti. Entonces, que está mal hecho y que probablemente el médico tiene que aprender también otros temas de shared decision making y de cómo tratar a los pacientes, y en vez de reñirles, motivarlos y todo lo que quieras, bien, pero tampoco es un coach nutricional, a lo mejor no tiene ese entrenamiento. Entonces, un poco que el paciente no sienta que el médico es como alguien malo que le va a reñir, sino que entienda que esto estamos haciendo todo el equipo lo mejor para tu salud. Y después, por supuesto, o sea, el guardar muy bien qué información se pasa a terceros o dónde se guarda la información, sin duda es delicado. Por ahora, los dispositivos nuestros son comerciales, lo que es el dispositivo, porque todavía esto está partiendo, entonces aún no hemos, como sensores. Sí, no, porque por ahora no hemos hecho nada de desarrollo de dispositivos. Entonces, lo que sí que queremos que después estos dispositivos sigan funcionando como sensores, pero que las aplicaciones aprendan. Entonces, eso es lo que sería después cuando ya completemos el ciclo. Pero por ahora los sensores, estamos todavía en la fase de que los sensores captan información, lo pasan a la base de datos. Entonces, ese es el sensor de glucosa. Sí. Sí, parece. Este es un sensor de glucosa y este es el que te comentaba que la parte esta no, no, hay una, bueno, hay una no sé si la azul o la blanca, una es desechable y la otra no, porque uno es el sensor y el otro es el transmisor. Y sin embargo, hay otra marca que estamos usando ahora, porque el problema que tiene es que este necesita calibración. Entonces, cada 8 horas o cada 12 horas, uno igual necesita pincharse el dedo, medir la glucosa con lanceta y poner y calibrarlo. Y los otros que salieron ahora de Abbott ya no necesitan calibración, que es muy distinto porque te lo colocas y dura 14 días y después es desechable entero.
Entonces son, bueno, distintas tecnologías. Sí, sí, Te quedas o durante un fin de semana en casa, que también lo llevé, es ese fin de semana. Pero es distinto a que toda tu rutina diaria, día tras día, de algún modo esté conocida parcialmente, claro, conocida. Siempre ese balance de claro. ¿sabes cuál es el interés de lo que tú aportas? Por ejemplo, ahora sabéis todo este tema del aborto en Estados Unidos. No, Entonces, aplicaciones absolutamente, aparentemente inocentes que se usaban de forma masiva por mujeres, ahora tienen un riesgo muy grande. sí, sí, no, sin duda. Y por eso yo creo que ahí hay que definir efectivamente qué información te va a beneficiar que conozca el médico y cuál no. O sea, si cuántas veces te despiertas por la noche puede ser muy importante, no sé, en todo el tema de adulto mayor o de ya de casas inteligentes. Es muy importante saber si se levantó o no se levantó porque estamos mirando a ver si se cayó cuando se fue al baño. Entonces, es importante saberlo. En otros casos a lo mejor no importa nada, entonces no guardes esa información. Entonces yo creo que ahí, en el tema de que hablabas de la polisomnografía, nosotros también tenemos equipos de polisomnografía ambulatoria, porque a mí algo que me llama mucha la atención en la polisomnografía es esa noche que tú dormiste en el hospital, ¿es representativa de tus otras noches? Porque a los médicos no les importa cómo dormiste esta noche. Sí, debe ser la única persona. Pero pero no importa, o sea, hayas dormido mejor o peor que en tu casa, lo que importa es si es representativo de cómo dormiste en tu casa. Porque, ya, es hipertensión de bata blanca, se llama. Y hay un 20% de las personas que tienen hipertensión de bata blanca. Van al médico, les sube la presión arterial. Y que conste que estos holter ambulatorios normalmente dan medidas mejores, porque a tu hermano si se lo mide 24 horas, no sé si alguna vez lo hizo, y tiene las 24 horas elevado. No, no, claro. Incluso en estos holter dicen que las 6 primeras horas todavía tienen la hipertensión de la bata blanca. Sí, y se suelen descartar las 6 primeras horas. Pero, claro. ¿Que duerme un minuto de los 20? Pues un minuto de los 20. Pero ese es el intervalo en el que tiene que empezar a intentar a Claro. dormir y si está durmiendo, alguien tiene que despertar o tiene que ponerse. Bueno, dormí absolutamente todas las veces. Todas. O sea, cada 2 horas. ¿Y te lo midieron o lo Sí, sí, sí. autorreportaste? Entonces, a veces dormía 5 minutos, a veces 10 y a veces los 19 de los 20, pero todas. ¿Y cómo lo medían? Pues estaba en el límite, dicen. No sé si. ¿Pero cómo lo medían? ¿Con electroencefalograma o con acelerómetro? No, ¿Cómo? no, no, no. Eso lo tenían que dormir porque mi mujer Tenía que tenía saber si estabas durmiendo, sí, claro. claro. Pero imagínate eso. Entonces Eso, ella la hoy te pobre, ponen esto se y pasaba todo sabes el si tiempo y duermes. diciendo, joder, pues si es que duerme siempre. Claro.
Y fue contando. Sí, 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 En sí. fin, Pero para esos estudios eso ahora ya fue hace que mucho tiempo. estuvo, claro, claro, claro. Interesante. Bueno, Sí. anécdota. Preguntas. Más. Yo tengo alguna cosa más que curiosidad. Fíjate, he visto que el centro vuestro es IBM. Supongo que IBM puso mucha pasta ahí, ¿no? No, nada, no puso nada ahí, por eso es IIBM. No, pero es que. Ah, entonces no era la. No, es que Vale, 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 vale. es ahí. No, vete No, al sí, principio, que me acuerdo que tenías. puse Ahí, porque pone Instituto IBM, pero esa es pero, una pero es ese IBM no es IIBM. la empresa. No, Claro, no puso nada. o sea, IBM es ingeniería Biológica y médica, biológica ¿no? y Y de hecho, médica. este quedó así, pero es IIBM. Pues la verdad es que parece tal cual. Tal cual, sí, es Bueno, verdad. no, Yo creo que le vamos a pedir era para saber cómo lo habíais royalties. logrado. No, A ver si se los me que sí que, ¿sabes actualizaba. qué? Que nos pusieron dinero es en iHealth, Siemens, para el tema del resonador magnético. Bueno, porque más que poner dinero, es que como le compramos un resonador magnético, pues claro, ahí que es Hubo una mucha pasta, contrapartida. pues ahí Y una contraparte. última pregunta. Hablabas de la Fitbit y decías que eh, era muy útil para vosotros, ¿no? A la hora de sacar los datos y de poder meterte en las entrañas, ¿la empresa os facilitó? No mucho, mira, No. de Fitbit hay distintas, ahí estuvimos trabajando con distintas cosas. Están estas que son, le llaman smart bands o bandas inteligentes, y estas no puedes sacar nada. Pero después está, a partir del Fitbit Sense y el Fitbit Versa, esos son smartwatches, que no es lo mismo que un smart band. Yo lo aprendí hace poco. Pero, y el smartwatch, la diferencia es que tiene sistema operativo. Entonces, probamos algunos que tienen sistema operativo iOS, otro que se llama el TicWatch, pero el Fitbit Sense tiene sistema operativo propio de Fitbit, pero hay tanto desarrollo y hay muchas aplicaciones que tú puedes adaptar y ahí sí que puedes sacar. Entonces, a mí sobre todo me interesaba por el tema del acelerómetro. El acelerómetro es el dato más crítico porque el acelerómetro lo mide con una frecuencia muy, muy alta. Entonces, no puede guardarlo entero, no puede guardar todo el dato y te da datos muy agregados. Y para que lo guarde, tiene que, tienes que tú correrle una aplicación simultáneamente. Y tienes que estar haciendo streaming, Claro. claro, porque no tiene memoria suficiente. Entonces ahí es lo que estamos Y es ahora. preciso. Estamos haciendo pruebas todavía, porque no, nosotros trabajamos antes todo el acelerómetro o lo sacábamos de sistemas más destinados a investigación. Este Equivital, que este Equivital es totalmente destinado a investigación y tiene un acelerómetro de 3 ejes que mide súper bien, y otro sistema que se llama Empática, que también es un reloj, pero claro, ya son relojes de 3.000 euros en vez de relojes de 200, que son para investigación y tienen una memoria grande y ahí guarda todos los datos de acelerómetro. Y hasta ahora hemos trabajado con eso. Pero queríamos ver si podíamos pasar al wearable, también porque lo mismo, el empática ni siquiera transmite por Bluetooth. Te lo guarda durante una semana, pero luego tienes que meterle un cable y sacarlo. Entonces tenemos que hacer el salto a un sistema y yo creo que va a ser o sea, ya estamos un poco avanzados y si no, tenemos que hacerlo con un sistema iOS, que también es fácil. Se puede hacer, estamos en eso. Pero también tenemos que definir qué granularidad queremos, porque a lo mejor tampoco nos interesa 100 Hz y nos sirve con menos, ahí hay que ver. No, no tenemos claro qué granularidad necesitamos. ¿Y qué tienen? ¿Relojes también? Pulsera. O sea que tú vas pagando mensualmente por el tratamiento de datos y ellos te ponen la. Bueno, en eso Fitbit lo tiene muy bueno también con una suscripción premium y el análisis lo hacen muy bien. Lo que pasa es que a mí me interesa más que el análisis el dato crudo. Entonces, lo puedes pedir, claro, claro, sí, puede ser. Lo vamos a mirar. Sí, sí.
¿Alguna cosa más? Por cierto, no le di entrada a nadie que estuviera en streaming, si queda alguien por ahí, pero si hay alguien oyéndome y quiere hacer alguna pregunta, que la haga, por favor. Parece que no. Parece que no. O están muertos o ya no están. Vale. Puedo salirme ya de la... Sí, sí, nada, les dejo ahí solo mi correo si para cualquier cosa. No, no hay tampoco por chat. O sea que, bueno, pues lo dejamos aquí. Oye, muchas gracias. La verdad es que ha sido súper interesante. Un placer. Y ya tenemos tu contacto. O sea Claro. que sabemos que... Yo vengo todos los años, Tú 2 vienes veces con... al año, así que Pues tener allí una... estamos... Por cierto, que ya se te nota el acento chileno, ¿eh? Y tengo muchas palabras que ya como lo de tratar de tú, de usted, así como les presento, el os presento como que... A mí me encanta el acento chileno. Tener Pero allí una sí, gallega pero con allí lo que me con dicen es que acento. tengo un acento español No, no, terrible, bueno, por sí, sí, supuesto. todavía lo conservas casi todo, pero bueno, tienes así Sí, unos dejes que efectivamente son sí, muy sí, chéveres. sí, son Bueno, muy muchos bien, pues años. nada, muchas gracias y Muchas gracias por la ya sabes también invitación. nosotros dónde estamos, a tu servicio para lo Perfecto, que... sí, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos fondos que necesitan otra contraparte internacional o así que bueno, a ver si armamos algo Muy bien, pues en muchas algún gracias momento. María y otro aplauso. Gracias, muchas gracias.